Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro capítulo Más Iglesias. Estoy con mi amigo Marco. ¿Cómo estás, Marco? Hola Jimmy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Sí, tú? bien, acá estamos ya con una nueva alegría Sí, de poder estar nuevamente ya en una nueva temporada. una nueva temporada y vamos a hablar de algo que nos apasiona mucho. Mm. Que la verdad que cuando empezamos a escribir este podcast de Más Iglesia, hay algo que me llama mucho, me arde el corazón de hablar Ujú. sobre la iglesia. Creo que es algo muy importante que hoy tenemos y Sí, es importante conversarlo. sí, la verdad que sí, bien decías tú, el hecho de trabajar y más o menos tratar de armar una pauta, ¿cierto? Sobre un tema tan amplio, porque es un Sí, tema muy amplio, muy profundo, y uno, claro, se le ocurre tantas cosas hablar y por claro. qué y cuándo, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea un material que sea de mucha ayuda. Y más para aquellos quizás tú no estás escuchando la primera vez y no sabes de qué están hablando, porque también puedas entender de qué vamos a hablar y que, bueno, sea de provecho para todos. Sí, sí. Bueno, entremos a tierra derecha. Dale, dale. ¿Qué es lo que para ti Ujú, es la iglesia? O cuando tú escuchas iglesia, ¿qué es lo que ujú. dentro de tu experiencia vivida, para ti qué es lo que es una iglesia? Mira, claro, bueno, por mi parte, claro, yo de pequeño siempre estuve involucrado en el mundo de la iglesia, qué sé yo, pero en términos generales casi siempre uno asocia a la iglesia con un templo, con Mm, un ritual, con un líder ahí que está ahí pasando lista, claro. Pero si vamos a la esencia, eso es lo que vamos a ver también, sí, yo creo que debe ser una esperanza para las personas. sí. Bueno, si vamos a la palabra, a la etimología de la Claro. palabra Ujú, iglesia, la palabra iglesia significa reunión o ujú. asamblea. Eso significa iglesia. Ok. Es como el, Y el idioma original, ¿cierto? el idioma original, Bien, la etimología es la esencia misma de la palabra, el significado bien. mismo de la palabra. Y lo interesante de esta palabra eclesia, que se escribe con Ujú. doble K de ¿Ya? kilo, Claro. es que no habla sobre un lugar físico, Ok. sino que la eclesia era una reunión, una junta de personas que tenían un mismo pensar, Ujú. algo en común. Ok. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esto es que no habla de cosas físicas, no habla sobre un templo, no habla sobre edificios, sino que Ujú. habla sobre la comunión, habla sobre el reunirse con un mismo espíritu. Mira, mira. Sí, En- bueno, eso es bien distante de lo que quizá, o justo lo que acabo de hablar, ¿no? Que uno dice iglesia y ya se imagina un horario, un lugar y listo. Sí. Efectivamente. No sé qué pensarás tú que nos estás Mm, escuchando. Cuando tú escuchas iglesia, puedes decir, bueno, para mí la iglesia, como dices tú, Marco, mm. es un lugar físico, es una reunión, es una junta social. Claro. Bueno, alguien puede decir, bueno, cuando niño, iglesia para mí era cuando me retaba mi papá, También. o cuando me obligaban a ir a la No, iglesia, y o... ojo, hay gente que va a la iglesia cuando hay un casamiento, ¿Mm? un bautizo, ¿cierto? Y, no sé, algún funeral. Bueno, acá no sé, se acostumbra mucho. ¿Hacen los funerales en la iglesia? Poco, poco. Se Poco. hace una ceremonia, pero Ya. habitualmente es en el mismo Más en las cementerio. iglesias católicas, yo he Mm, visto, ¿cierto? sí, Bueno, hay gente que quizá conoce la iglesia solamente en esos eventos nomás, claro. entonces... Ahora, lo importante mm, de hablar sobre esto, que es lo que a mí me apasiona, y yo sé que a ti también, ujú, Marco, te apasiona, que la iglesia en sí, eres tú, soy yo, mm, es Marco, ujú, cuando nos reunimos con un mismo espíritu y con un mismo pensar. bien, Ahora, nosotros adoptamos el nombre iglesia, ¿verdad? ujú, La iglesia evangélica, la iglesia católica, se adopta este nombre para simbolizar, ¿cierto?, la reunión de ujú, adoración al Señor. ok, Entonces, cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, ujú, lo que estamos diciendo en otras palabras es que me voy a juntar con Marco en un mismo pensar, en un mismo espíritu claro, y vamos a adorar al Señor. claro. O sea, me voy a juntar con otras personas porque pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo. Ahora, Jimmy, ¿por qué tiene que haber una iglesia? Ahora, nosotros entendemos, también gracias a la historia, cientos y miles de años, ¿cierto? Tenemos razón de la existencia de esta Mm. institución. Pero ¿por qué hasta el día de hoy debe haber iglesias?
Bueno, es súper fuerte y profunda esa pregunta. ¿Por qué debe existir una iglesia? Partamos de la base que la iglesia, que ya definimos quién era la iglesia, Claro. ya no es un lugar físico. La iglesia, los creyentes en Jesucristo, la reunión de los santos, lleva más de 20 siglos y ha pasado más de una pandemia, Me imagino. lo más seguro, y aún así ha existido. Pasó la Primera, Segunda Guerra Mundial y aún ha existido. Claro. Entonces, la iglesia no es algo que se le ocurrió a una persona, ¿cierto? Por ocurrírselo, no, sino que es algo sumamente importante. Que Y ahora, mucha gente toma a veces el cristianismo, entre comillas, o el hecho de escuchar música cristiana, o leer la Biblia, ir a la iglesia como una moda. O sea, oye, mira, todo el mundo lo está haciendo, qué bueno, soy buena onda, no hablan mal, no hacen nada malo, entonces probemos a ver qué onda. claro, o sea, Pero, es una moda que ha durado muchos años. O sea, sí, pero claro, no es así, porque No estamos es así. hablando de que, bueno, después lo vamos a ver, ¿cierto? En el contexto bíblico, de que es el cuerpo de Cristo que representa una autoridad puesta por Dios en la Sí, tierra. Es sí. mucho más allá que una moda. Entonces, yendo a la pregunta, ¿cuál es la necesidad que hoy día tiene la humanidad para precisar una iglesia? A ver, partamos de la base, Ujú. porque es importante no adelantarnos al por qué, sino Ya. que quién formó la iglesia. ¿Ya? ¿Quién formó la iglesia o quién puso en su corazón la iglesia? Fue el Señor Jesucristo. Recuerda cuando está Jesús, ¿cierto?, con sus discípulos y dice, muchachos, ¿qué dice la gente que soy yo? Sí, ¿Cuál es el chisme, en otras palabras? ¿Qué andan hablando? ¿Qué andan hablando por ahí? ¿Qué andan hablando? ¿Cuál es el chisme? Y el chisme era que algunos decían que Jesús era un profeta, Claro. otro que era Juan el Bautista. Otro lo tenía como revolucionario, porque querían Era un que viniera revolucionario. un nuevo rey, un gobernador. Claro, No tenía... claro. Mm. Y miren lo hermoso de esto, porque Pedro, ¿cierto? Dice, pero no, Jesús le dice, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Claro. O sea, está bien, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero ustedes, ¿qué piensan que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro. Y más adelante dice Jesús a Pedro, lo queda mirando, como yo Claro. estoy mirando a ti, y le dice, sobre esta roca Ujú. construiré mi iglesia. Así es. Entonces Jesús le está diciendo sobre la revelación que tú tuviste, Pedro, de decir que yo era el Hijo de Dios, sobre la revelación, no sobre Pedro, porque muchos piensan que Sí, que era la Pedro. iglesia es Pedro, no, sobre la revelación que tú tuviste de decir que yo era el Hijo de Dios, sobre esta revelación yo voy a construir mi iglesia. Entonces la iglesia parte sobre la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios Claro. y que Jesús vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. De tal manera amó Dios a este mundo, ¿verdad? Que Juan, dio claro. su Hijo unigénito por amor y salvación de nosotros. Claro, o sea, podemos definir que la iglesia es una institución creada por Cristo, Por ¿cierto? Cristo. En base a que Jesús es la salvación. Jesús es la salvación. Claro, no es moda quizá, no es que ya vamos a hacer un negocio. No, la iglesia es y tiene un propósito y un objetivo que es para la salvación de las personas. Efectivamente. A través de Jesucristo. Y ahora contestar la pregunta, ¿para qué? ¿Por qué existe la iglesia? Claro. ¿Por qué existe la iglesia? Para edificación de los hermanos. Exacto. Fíjate que desde el principio de la creación, Dios tuvo un pensamiento y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros como ser humanos necesitamos tener comunión, comunicación, necesitamos estar en comunidad. Yo creo que a todo el mundo le ha hecho muy difícil esta pandemia porque no podemos estar en comunión, no podemos juntarnos, nos podemos abrazar, no nos podemos comer un rico asado, ¿verdad? En amigos, porque el ser humano está hecho para estar en comunión, ¿ya? Entonces la iglesia está hecha para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Porque puede ser alguien que esté escuchando y dice, ¿qué edificación? ¿Qué, Claro, qué ¿qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? No. La Biblia enseña que la iglesia lo simboliza como un cuerpo, ¿verdad? Que cada miembro tiene una función, pero estamos dentro del mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces la iglesia es parte de este cuerpo y la edificación es la edificación que tú me das a mí y que yo te puedo dar a ti. Porque cuando nosotros estamos en comunidad, a través de la amistad, a través de la palabra del Señor, nosotros nos edificamos. Porque
la experiencia de vida que puede tener una persona me edifica a mí y la experiencia de vida que Dios ha hecho conmigo, yo puedo edificar a otra persona. Ahora, hay un tema que igual que es relevante. Hay gente que, claro, quizá buscándole la quinta pata al gato, dice, "Ah, ya, yo creo Dios a mi manera y no necesito que ningún hombre me venga a enseñar". Y ahí es cuando esa afirmación no tiene fundamento, porque si vamos a la escritura, ¿cierto? Vemos, como dices tú, a un Jesús que siempre buscó estar en comunidad y que sus discípulos y sus seguidores estuviesen en comunidad. Me recuerdo también el pasaje cuando también lo mencionamos detrás de cámara sobre el momento en que Jesús manda a sus discípulos a misionar, Sí, vayan y sí. prediquen. Sí. Claro, no los mandó solo, sino los mandó de a dos, a veces los mandaron de más cantidad, pero siempre iban juntos. Entonces vemos a un Jesús que enseña a hacer iglesia. ¿Ya? Y ojo ahí, y quizás me estoy adelantando un poco, pero el de hacer discípulos y ser iglesia no era detrás de un púlpito, sino que era en la práctica. Sí, bueno, es verdad eso, es verdad. Y fíjate que también dice la palabra del Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. O sea, Dios siempre habla no de los llaneros solitarios, porque hay muchas personas que más adelante lo vamos a tocar también en los próximos capítulos, pero hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia, no me congrego, yo sí canto corito en la casa, sí oro, y sí, y está bien, perfecto, que cantes y que ores al Señor. Pero la iglesia es importantísima, porque ahí es donde está la riqueza. En la comunión está la riqueza. Ahora, lo otro importante, ¿por qué la iglesia existe? Es para generar fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, cuando uno oye cosas que no sean palabras del Señor, provoca algo en ti. Pero tú cuando escuchas la palabra del Señor, provoca fe. Y es importante esto, y te lo voy a graficar de la siguiente forma con un pasaje incluso bíblico. Dice la Biblia que habían 4 amigos que estaban con un amigo que era paralítico. Y esos amigos hicieron lo imposible por llegar a donde estaba Jesús. A tal punto de que estos amigos subieron al paralítico arriba del techo. ¿Te imaginas eso, no? Porque en ese tiempo no había los avances tecnológicos, pero ellos, me imagino que con cuerdas lo subieron. Y encima yo pienso, una cosa es subir a una persona normal que se puede trepar, pero esta era paralítica. O sea, más todavía. Más todavía. Abrieron, dice, en el techo un hoyo, lo bajaron para que Jesús orara por él. Y Jesús le dice, ahí en Marco, en Mateo, no me acuerdo bien dónde sale esa... Creo que en Marco. En Marco, le dice que es sano por la fe de los amigos. Claro. Entonces, uno cuando va a la iglesia y se acerca, comenzando el camino, ¿cierto?, del cristianismo, probablemente no pueda tener tanta fe. Pero la fe de la comunión de la iglesia hace que las cosas sucedan. Exacto. O sea, entonces uno entiende que solo es difícil que uno pueda crecer en fe, ¿cierto? Entonces cuando yo me junto con otros, yo soy edificado y mi fe crece. Mi fe crece, efectivamente, sí, es así. Porque si no, claro, nosotros podríamos tener fe individual y está perfecto. Pero en la comunión de los santos, como dice la Biblia, ahí está la riqueza, ahí está lo que es hermoso, la comunión, hermoso, ¿cierto?, el tener conversaciones sobre lo que Dios ha hecho con tu vida. Eso edifica. Ahora hay otro punto y te lo pongo, Jimmy, que es, porque venimos hablando de sentirnos, o sea, de estar juntos, de poder valorar el hecho de ser parte de una comunidad. Pero también eso nos lleva a pensar que hay una necesidad en el ser humano, como lo vimos al principio, de estar juntos, pero es sentirse parte de. Porque yo creo que no hay peor cosa es ir a un lugar y no sentirte parte de ese lugar. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí es cuando también uno entiende que la verdadera iglesia te suma, ¿cierto? Te acoge, te da la bienvenida,
no te restringe ni te pone trabas, sino que la verdadera iglesia te hace parte de la visión y de la comisión de ser iglesia. Claro, claro. Y mira, lo importante es lo que acabas de decir sobre la misión y la visión. Uh-huh. Porque nosotros como iglesia, a ver, entendamos que hay dos iglesias. No quiero cometer un error teológico, Dale. pero para que la gente lo entienda. Igual pueden dejar sus comentarios, Claro, no hay problema. Claro. Existe una iglesia, Uh-huh. pero la iglesia universal, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene una misión y una visión. ¿De los brasileros? ¿No? Esa No, la iglesia universal de Cristo no. La iglesia universal, donde está toda la iglesia, independientemente Uh-huh. de la denominación. Okay. Esa es la iglesia universal. Uh-huh. Pero también están las iglesias locales, ¿ya? Y la misión y visión de la iglesia universal está clarísima. Uh-huh. La misión es la que dejó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Uh-huh. De ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la misión. Claro. ¿Y cuál es la visión? Uh-huh. La visión de la iglesia universal es que la gente, la humanidad, pueda conocer al Señor Jesucristo y pueda ser salva. Esa es la visión. Y que el día de mañana nos podamos ir al paraíso. Exacto. Esa es la visión. O sea, a futuro nosotros queremos conseguir eso, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo lo conseguimos? Claro. Predicando la palabra del Señor. Pero también hay una misión y una visión local. Bueno, eso es lo que debería tener todas las iglesias del mundo. Así como norma, como mínimo, eso. debería tener eso. Okay. Una misión de predicar la palabra del Señor y hacer discípulos. Bien. Y ahí entramos en temas particulares, porque si una iglesia no predica y si no hace discípulos, tendríamos que cuestionarnos si estamos haciendo la misión. Claro, por lo menos lo mínimo que debería ser. Claro, por lo mínimo tiene que hacer eso. Yeah. Pero también hay una misión y visión local. Uh-huh. Y aquí es donde parte la multiforme gracia del Señor. Uh-huh. Porque la misión y visión de la iglesia local pueden ser diferentes, pero esa visión y misión no tiene que estar alejada de la misión y visión de la iglesia universal. No sé si se está entendiendo, pero tiene que estar dentro de. Dentro de. Uh-huh. Por eso vemos iglesias que se enfocan, por ejemplo, en ayuda social. Claro. Hay muchas iglesias que dicen, bueno, yo voy a hacer un comedor para alimentar, ¿cierto?, a las personas que no tienen, o sea, tienen necesidad. Claro. Entonces, esa es su misión. O sea, ellos están predicando el evangelio de esa forma. Claro. Hay otras iglesias que dicen, bueno, yo voy a enfocarme en los jóvenes. Uh-huh. Otra iglesia yo me voy a enfocar en los niños. Otra iglesia me voy a enfocar en el discipulado. Otra en el evangelismo. Me voy a enfocar. Claro. Y está perfecto porque esa es la multiforme gracia del Señor que le da a cada una de las iglesias diferentes, claro, pero que no está apartada de la misión y la visión global. Claro. O sea, si nosotros nos apartamos de esa misión global, estamos mal. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo, indistintamente de la denominación, porque mucha gente dice, bueno, que la iglesia está dividida porque son tantas iglesias con nombres diferentes. Claro, con tantos carteles. Con tantos carteles diferentes, pero seguimos siendo iglesia. Exacto. Ahora, también, me venía a la mente el tema de cómo cada iglesia, bien tú decías, la multiforme, tiene diferentes formas de trabajar. También podríamos decir, y también pensar, que aquella institución llamada iglesia, si no predica, pero hace una obra de bien, no está dentro de la visión y la misión que Jesucristo nos dejó. Claro. ¿Ya? Porque quizá hay, no sé, un merendero que da comida y hace un bien. ¿Qué es merendero? ¿Merendero? Ah, claro. El merendero es lo que van a merendar. Por ejemplo, la merienda. La merienda, claro. En Uruguay habían los merenderos de los barrios. Bueno, acá yo traduzco, mi amigo uruguayo medio gringo, una cocinería. ¿Cocinería? Sí, acá. No, pero allá era, por ejemplo, era como el gobierno ponía, ¿cierto? Un lugar, como una sede, ¿cierto? Okay. De acá. Y si tú no tenías para comer o tus hijos no tenían para comer, qué sé yo, tú mandabas al merendero, a los niños a merendar. Entonces, eso se llamaba los merenderos. Bueno, pero ¿acá cómo sería eso? Cocinería, no sé. Ya. O voy a poner otro ejemplo quizá, hacer una obra de bien. No sé, la Cruz Roja, por ejemplo. La Cruz Roja hace una obra de bien, no sé, cura a los enfermos gratuitamente, ¿no?
pero está haciendo una obra de bien, Sí, pero no está predicando el Evangelio. claro. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, porque podemos quizá a veces ver muchas iglesias, entre comillas, que hacen muchas obras sociales, pero no están llegando al objetivo No se principal. está predicando la palabra del No se está Señor, no se predicando. está haciendo discípulos, Claro. que eso es fundamental. Eh, yo creo que casi la gran mayoría de las iglesias, para no decir en la totalidad, porque puede haber alguna iglesia que no lo está haciendo, pero la gran mayoría entiende cuál es la misión y visión, que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, Claro. las buenas nuevas. Y hoy más que nunca con este tema de la pandemia hemos visto los tipos de iglesias que existen. A mí me ha sorprendido gratamente, y lo conversamos detrás de pantalla, de que para mí es fácil predicar a través de el sistema virtual. Porque yo trabajo en informática, Claro. esto es lo Día a mío, día. yo día a día trabajo en esto. Pero a mí me sorprendió gratamente muchas iglesias donde yo sé que no tienen dedos para el piano, por decirlo de alguna forma, Claro, en sí. cuanto a la tecnología, Ujú. pero hoy en día yo veo cómo hacen su culto a través de Facebook Ujú. y no han perdido la comunión con sus hermanos, con el cuerpo de Cristo, Es cierto. y sigue. Sí. Y eso es lo maravilloso de esto. Yo me apasiona mucho esto. ¿Por qué? Claro. Porque la iglesia continúa. Sigue. La iglesia no para. Exacto. Sí. Y eso es hermoso porque pandemia o no pandemia, la iglesia sigue, continúa, porque esto no es una moda. Ujú. Esto es el llamado del Señor Jesucristo a los hijos de Dios a ir y predicar el Evangelio. Y ahí también se cumple un poco lo que dice la Escritura, ¿cierto? Que la iglesia es edificada por Jesucristo mismo. O sea, yo edifico mi iglesia. Entonces vemos que, bien como tú decías, pase lo que pase en el mundo y las décadas, los siglos, la iglesia sigue todavía. ¿Por qué? Porque no fue hecha por un hombre. No fue Eso hecha por también para que mucha gente que quizá piensa que la iglesia, un hombre, como te decía hace un rato atrás, son cosas que, o sea, que la gente a veces piensa y dice, no, yo no quiero que nadie venga a decirme a mí lo que tengo que hacer, pero no es que el hombre sea el que lo está haciendo, sino que es Dios mismo A través de la palabra que del Señor. instituyó a la iglesia como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y importante volver a recalcar Ujú. que una iglesia que no discipula no está haciendo iglesia. Claro. Y el discipulado no se hace, y tú lo dijiste muy claramente, el discipulado no se hace a través de una prédica. Exacto. Porque uno cuando predica, predica a nivel general. El discipulado es de persona a persona. Exacto. Y el discipulado tiene una esencia, que yo me tengo que doler con lo que tú estás viviendo. Ujú. Y me tengo que alegrar con tu alegría. Y tengo que saber cómo eres tú, Marco. Ujú. Tengo que aconsejarte, tengo que, en otras palabras, meterme ahí, Claro. en el corazón, para conocer cómo es Marco. Ujú. Y eso no lo hace una prédica Sí, a través de un en púlpito. un púlpito, lógico. O sea, el discipulado es mucho más allá. Y es importante hacer discípulos. Exacto. No quedarnos solamente con escuchar una predicación, tampoco que tú, el que esté escuchando, digas, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo y escucho predicaciones, porque muchas personas dicen eso, yo escucho predicaciones Claro. por YouTube o en redes sociales, pero eso no es lo fundamental es estar en comunión, Exacto. porque si tú lo escuchas por YouTube o por la radio, ¿cuál es la comunión con la otra persona? No hay, claro. No hay. Claro, El feedback, que se llama. Exactamente, es poner en práctica lo que uno aprendió y fue buena la palabra, qué bueno, pero después eso tiene que llevarse a una acción. A una acción. Y esa acción es la que sí o sí necesitamos, que es la iglesia, que Claro. es el cuerpo. Ahora, hay muchas personas que tienen el síndrome de Dante Hebel. ¿Cuál es? Querer llenar estadio, Ah, ya. pero no comprometerse con la iglesia local. Hay muchas personas, muchos jóvenes dicen, no, yo quiero ir al mundo y predicar, ¿cierto? Y llenar estadios. Espectacular. Ujú. Pero primero, comprométete Claro. con la iglesia local. Exacto. La iglesia local necesita gente valiente, gente temerosa, gente que no tenga miedo de hablar. Hoy en día es increíble cómo el enemigo le ha cortado la lengua a la iglesia. Le ha cortado la lengua a los hijos del Señor. Ya nos invita. Lo maravilloso es la historia que acabo de contar de esos 4 amigos que llevan, ¿cierto?, al paralítico a los pies de Jesús, es que ellos hicieron iglesia. Ahí en esa acción hicieron iglesia. Claro. Sí, sí, porque justamente pusieron en práctica algo tan quizá
simple, por así decirlo, pero de una forma estaban representando lo que era tener la motivación, ¿cierto? El sacrificio y hacer algo arriesgado. O sea, invitar a los amigos. ¿Cuántas personas asisten a una iglesia o hacemos iglesia y no invitan a nadie? Exacto. Tendríamos que cuestionarnos. Así mismo. Si estamos haciendo iglesia, porque hacer iglesia significa invitar, insistir. La motivación que tuvieron esos 4 amigos de subir al otro amigo paralítico al techo no fue cualquier cosa. Ya fue una decisión. Y es importante que tú decidas servir a Jesús como corresponde, y es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Jimmy, creo que también cabe destacar algo que quizá a veces en el entorno social, y ahora que estamos hablando de las redes sociales, lo que la gente puede ver, fotografías, videos, qué sé yo, hay cosas que uno no las ve. Y que es la necesidad de las personas. Y la necesidad, no estoy hablando de una necesidad económica, de dinero, sino una necesidad del alma. Y ahí es cuando la única esperanza es la iglesia. Y la única persona, el único medio que hoy existe acá en la tierra para que pueda satisfacer esa necesidad es Jesucristo, obviamente, pero a través de la iglesia. ¿Ya? ¿Cómo viene Jesús? ¿Cómo viene la salvación a esa persona necesitada? Es a través de la iglesia. No hay otro medio. Por más que intentemos de crearlo, no se puede. Mira, nosotros podemos tener 400 cámaras, hacer las mejores producciones, pero si no hay nadie que predique la verdad, la gente no se va a salvar. ¿Ya? Y eso es muy importante, que podamos entender que la real necesidad de las personas es Jesucristo, y la real necesidad de la iglesia es llevarlo a Jesucristo a través de los mensajes. Y por ahí quizá hay personas que nos están escuchando y se sienten solas, que están hundidas en el alcohol, en la drogadicción, que están desesperadas, que están solas, ¿cierto? Con esto de la pandemia, mucha gente que está encerrada, que no ven a sus familiares, que están con angustia. Es el momento importante, el mejor momento es el que puedas unirte a través a ser parte de una iglesia. Mi amigo, Dios no necesita una iglesia, la humanidad necesita la iglesia. Nosotros como hombres necesitamos la iglesia. Así que si tú tienes una iglesia en tu barrio, en el lugar donde tú estás, es un lugar de salvación, un lugar donde tú puedas encontrar paz, comunión con los hermanos. En este minuto no podemos congregarnos por la pandemia, ¿cierto? Por estar cumpliendo lo que nos dicen las autoridades, no podemos congregarnos, pero sí podemos hacer iglesia. La iglesia sigue vigente, la iglesia no ha parado, la iglesia no ha cesado. Seguimos siendo iglesia. Yo quiero invitarte para aquellas personas que quizás no se están congregando, que lo han dejado por muchos años, o quizás cuando chicos iban a la iglesia y ya no van más, o simplemente porque quieren conocer lo que es el Señor, el Evangelio. Yo quiero invitarte a que nos puedas escribir a través de las redes sociales. Somos una iglesia que queremos predicar la sana doctrina, queremos enseñar lo que es el amor de Jesucristo. Nos estamos juntando los días viernes a las 22 horas en una reunión a través de Zoom que se llama Amigos Uno Más. Así que yo quiero invitarte a que tú puedas escribirnos, no tengas miedo, no tengas temor. Quizás tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar, pero no me hagan hablar, no me hagan decir algo. No hay ningún problema, amigo. Tú puedes reunirte a la reunión y estar en silencio y estar escuchando la palabra del Señor, pero es importante estar en comunidad. Así que la invitación ya está hecha. Vamos a seguir hablando los próximos capítulos, ¿cierto, Marco? Así es. Sobre más iglesia. Así, y como le hablamos al principio, es un tema que nos apasiona y hay mucho por hablar, mucho por conocer y profundizar. Así que bueno, están cordialmente invitados para el próximo capítulo. ¿Y de qué vamos a tratar en el próximo capítulo? Bueno, vamos a hablar sobre si es necesario perder la calidad de una iglesia por ganar cantidad. Así que están todos invitados a que el próximo sábado puedan estar nuevamente en nuestro podcast Uno Más. Así es. Bueno, me despido, que estén muy bien. Será hasta la próxima. Chao. Chao, un abrazo. We'll be right back.